¿Cómo les va? Mi nombre es Moisés y esto es Más Cultura. Desde aquí, desde el Centro Recreativo Jalapeño, en el corazón de la capital, vamos a platicar sobre literatura. Hoy tenemos una entrevista muy especial con un creador veracruzano del sur del estado, allá donde hay tantos son, también hay literatura. Él es Luis Arturo Ramos. Muchos de ustedes lo conocen porque, pues, además de que dio clases en la UNAM, tiene obras muy famosas publicadas en la Universidad Veracruzana, ha sido director de varias colecciones, tiene labor como traductor, ensayista, como novelista, en fin, no se van a aburrir para nada. Continuamos. Tihei mauri ora. Tihei te taiau. Tihei te whaiau. Tihei te taiau. Ka puta ko au he tangata tihei mauri ora. Tuatahi, mai i ngā maunga me ngā awa o aku iwi. Whiti atu ki a koutou ngā tāngata whenua o tēnei whenua ki o koutou maunga me o koutou awa. Tēnā koutou katoa. Desde mis tribus, desde mis montañas, desde mis ríos los saludo, pueblo originario de esta tierra. Saludo a sus montañas y a sus ríos. La memoria es un lugar común en la literatura, es uno de los muchísimos lugares comunes que hay. Sin embargo, con Luis Arturo Ramos es un lugar que ocupa, pues, la primicia de su obra. Tal es el caso de la novela de 1988, Este era un gato. Aquí esta novela es muy interesante, sobre todo porque, además de que está situada en el puerto de Veracruz, tiene como tema la memoria de un soldado, un ex invasor, que regresa a vivir sus días de gloria, ya que han terminado, es decir, después de la guerra, vuelve a revivir sus memorias y bueno, ahí se encuentra con un Veracruz pues un poquito difícil de relacionar con el que él vivió por varias razones, pero sin duda la más importante, la memoria, porque con Luis Arturo Ramos la memoria estira, encoge, deforma, inventa, olvida y pues esta novela, Este era un gato, se trata básicamente de las desventuras que tiene este hombre tratando de recordar, de revivir ese pasado glorioso. Vamos a la entrevista con Luis Arturo y regresamos. Hoy en Más Cultura tenemos la ventaja y la oportunidad de platicar con uno de los escritores veracruzanos representativos de su generación, de la literatura veracruzana y por supuesto la mexicana, Luis Arturo Ramos. Gracias. Al contrario, gracias por lo de mexicano, porque bueno, ya voy más allá de Perote, ¿no? Ya más hacia arribita. Avanzando, ¿no? Avanzando, eso es. Luis Arturo, se pueden platicar muchos temas contigo. El libro, el futuro del libro. Dice Álvaro Enrique, Luis Arturo, que en los últimos 4 años se han igualado más o menos en porcentajes las ganancias de la venta con el soporte en papel y ya van equiparándose las ganancias de la venta con soporte electrónico. Hay historiadores como Robert Darnton, que se ha dedicado a estudiar procesos del libro, que dice que en la ilustración el libro no era de unos cuantos, que lo que más se hacían copias era de novelas pornográficas, más que de la enciclopedia de los franceses. Exacto. ¿Cómo lees tú esta parte del libro, Luis Arturo? ¿Se acaba, hay crisis, cambia de soportes? Bueno, lo que más me interesa, lo que me preocuparía muchísimo sería la extinción de la lectura como acceso al conocimiento, a la emoción, al sentimiento, al sentido del universo y de uno mismo, ¿no? El medio, el formato,
tiene que ver precisamente con el momento, con la época, con las tecnologías, ¿no? Es decir, antes, hace muchísimo tiempo, era el libro manuscrito, ¿no? Es decir, el señor aquel, el amanuense que escribía, copiaba. Luego, con Gutenberg viene la imprenta, ¿verdad? Se democratiza la lectura a través de ese nuevo formato de libro, y ahora esto, las tabletas, eso que le llaman ahora tabletas, o leer en computadora, o leer electrónicamente. Pero la palabra clave para mí sería el verbo leer y el sustantivo la lectura. Mientras se lea, podemos tener todavía conciencia de nosotros mismos como seres humanos y confianza en el futuro. Por supuesto, ahora cada vez más, digo, yo viajo con cierta frecuencia, ¿no? Y veo a mi vecino de asiento, a veces leyendo el telefonito, ¿no? O sea, la involución de la lectura, ¿sí? 15 caracteres, 20 caracteres en el telefonito, o leyendo eso que me enteré que se llama tableta, ¿no? Leyendo un libro. Antes veías al Señor leyendo libros, ¿no? Pero insisto, siempre la palabra clave era leer, se sigue leyendo. Y cuando no se lea, vamos a empezar la involución que yo ya veo en perspectiva, ¿no? Luis Arturo, en un país como México se ha leído siempre. Se ha leído siempre, si claro. Vemos los tirajes del Calimán en las buenas épocas de Calimán, eran de lágrimas y risas, lágrimas ¿verdad? y risas. Memín, pingüín o pinguín, como ahora dicen. Es señal de que sí estamos leyendo, de que sí leemos. El problema es que leemos. Claro, es lo de siempre, ¿no? El problema es que siempre se ha comido en México, el problema es que comemos. Ahora comemos sabritas, perdón, ahora tomamos Coca-Cola. El asunto es, siempre se ha leído los tirajes fabulosos de Calimán, 1,5 millones de ejemplares a la semana. Nadie, ni García Márquez, ni Murakami, ni los grandes autores que ahora están de moda. Se lee una especie de antilectura. En una ocasión tuve una polémica con un queridísimo amigo mío que me decía: la literatura light es importante porque de ahí pasas a la literatura seria. Y digo, desgraciadamente no, mucha gente se queda ahí, en ese tipo de literatura, porque piensa que eso es la literatura. Y en buena parte en las universidades, que antes eran el fiel de la balanza, ¿verdad? Que antes eran el referente para sancionar positivamente, para avalar positivamente un libro, han declinado, han abdicado de esa función fundamental, ¿no? En las universidades ahora compiten X escritorcito con Shakespeare, con Cervantes, con Rulfo, con Revueltas, con Faulkner, etcétera, etcétera. Y es lo que yo digo, ¿cómo puedes enseñar a este señor con este señor, ¿no? No, pero es que es un libro pequeño, no tengo problemas, mis amigos no se quejan, y él como profesor o profesora no hay ningún impedimento, ¿verdad?, para cumplir con su obligación y cobrar su cheque, ¿no? El dignísimo oficio de la reseña, de la crítica literaria en los periódicos cada vez se pierde más. Ya ni existen los suplementos, ¿no? Y eso ocurre. Entonces, ¿qué se lee? Siempre se ha leído, pero ¿qué se lee? Lo que no nutre, lo que no te llena como ser humano, lo que te entretiene, nada más, ¿no? En realidad son muchos los autores que se han desempeñado en varios géneros en las letras. Luis Arturo Ramos ha sido premiado como ensayista y también ha realizado una labor muy extensa como difusor e incluso ha ocupado uno de los cargos más importantes en términos de difusión de las letras en el estado de Veracruz. Ha sido director de publicaciones de la Universidad Veracruzana, ha sido el encargado de coordinar varias de estas colecciones, algunas de ellas memorables como los Cuadernos Verdes, y también ha sido director de una de las épocas de la famosa revista La Palabra y el Hombre, que pues se encarga de traernos cada 3 meses contenido, artículos y notas sobre los distintos creadores que hay en el mundo y en particular en Jalapa. También ahí se da a conocer la labor de bastantes alumnos de la Facultad de Letras, de donde él es egresado.
Vamos a una cápsula y continuamos aquí en Más Cultura. Que te acoja la muerte con todos tus sueños intactos. Al retorno de una furiosa adolescencia, al comienzo de las vacaciones que nunca te dieron, te distinguirá la muerte con su primer aviso. Te abrirá los ojos a sus grandes aguas, te iniciará en su constante brisa de otro mundo. La muerte se confundirá con tus sueños, y en ellos reconocerá los signos que antaño fuera dejando, como un cazador que a su regreso reconoce sus marcas en la brecha. La muerte del escritor colombiano Álvaro Mutis deja un profundo hueco en la literatura latinoamericana. Autor destacado por la riqueza verbal de su producción y una característica combinación de lírica y narrativa, participó en sus inicios del movimiento de poetas agrupados en torno a la revista Mito, influido por Pablo Neruda, Octavio Paz, Saint John Perse y Walt Whitman. Empleó la poesía como vía de conocimiento para el acceso a universos desconocidos, a nuevos mundos donde fuera posible el amor y la buena muerte. Su alter ego es Macrol, un aventurero sombrío y a la vez inocente que canta a la frágil condición humana. Su obra ha sido reconocida por galardones tan prestigiosos como el Príncipe de Asturias en el 97 y el Premio Cervantes del 2001. Álvaro Mutis no acabó el bachillerato. Por problemas financieros de su madre, hubo de abandonar el colegio en Bruselas y se matriculó en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en Bogotá. Pero no le interesaba estudiar el pensum regular. Le gustaba leer libros de historia, de viajeros, de literatura, y no le preocupó aprender matemáticas y otras minucias. En 1941, con solo 18 años, se casó con Mireya Durán, con quien tendría 3 hijos. Una vez casado y para ganarse la vida, se vinculó a la radio. Inicialmente en el 42 trabajó en la emisora Nuevo Mundo, que con los años se convirtió en la matriz de la cadena radial colombiana Caracol. Allí reemplazó a Jorge Salamea en la dirección del programa Actualidad Literaria. Se relacionó con el mundo intelectual y bohemio de Bogotá y conoció al crítico Casimiro Eiger, a quien Mutis agradecería el facilitarle la entrada en el mundo de las letras. En el 93, con motivo de sus 70 años, se organizó una semana de homenajes a Álvaro Mutis. Entre los actos más conmovedores estuvo el recital que dio en el Auditorio León de Grave de la Universidad Nacional, al cual asistieron más de 6,000 personas. Además, la Universidad de Antioquia le concedió el grado de doctor honoris causa en literatura y el gobierno colombiano le otorgó la Cruz de Boyacá en una cena de gala en la Casa de Nariño. El reconocimiento nacional se vio refrendado por una serie de premios internacionales de suma importancia. Así, en el año 97 fue galardonado con el premio Cavour en Italia y con el Príncipe de Asturias en España, y en el 2001 se hizo con el máximo galardón de las letras castellanas, el Premio Cervantes. Luis Arturo Ramos es uno de los personajes más célebres que han egresado de la Facultad de Lengua y Literatura Hispánicas de aquí de la Universidad Veracruzana. Ya hemos hablado de otros puestos que ha ocupado como docente, como director de publicaciones, y también es importante mencionar que su obra se ha ocupado también de hablar de otros escritores. Tal es el caso de Juan Vicente Melo, otro célebre veracruzano, celebérrimo veracruzano, a quien le dedicó su ensayo Melomanía, que ganó el premio José Revueltas del año de 1989. La crítica ha tratado muy bien a Luis Arturo Ramos. A pesar de que la mayoría de sus premios los ganó en la década de los 80s, es importante mencionar que él continúa produciendo, que vale muchísimo la pena echarle un ojo a su obra. Apenas en 2010 acaba de publicar la novela que se llama Disney y sus amigos, y pues su trabajo continúa estando vigente, vale la pena echarle un ojo. Vamos a la segunda parte de la entrevista con Luis Arturo y volvemos. Si ponemos
una marca de Gis, tú estás del otro lado, estás en la República de las Letras. Bueno, define República de las Letras, es decir, quiero estar en el imperio, en el reino. No sé qué es eso, pero bueno, a ver qué dice. ¿Sí? Luis Arturo, tú estás del lado de los que hacen literatura. Espero que sí. Promueven también la literatura. Tú hablas de en este momento la literatura light, la literatura que puede transformar o cambiar la visión de cualquier lector. Uh-huh. ¿No es una responsabilidad de la propia Academia Mexicana o de la literatura que los libros nuevos no lleguen a las mesas de novedades donde sí está lo light? Por supuesto, ¿no? Es decir, bueno, buena parte en un país donde se lee poca, y cuando digo literatura quiero entender, trato de definir como esa literatura que es importante, ¿no? La construcción de la literatura mexicana, de las literaturas nacionales, de las nacionales y demás. Entonces se va un poco por lo fácil, es decir, la mesa, el librero exhibe lo que va a vender, muy legítimo, ¿no? El librero no tiene la obligación de recibir todos los libros que se editan en las editoriales. Él no está en el sistema nacional. Sí, no, es decir, el librero invierte en espacio. Bien. Aquí está la mesa de novedades, en este espacio voy a tener el librito que anuncia en televisión y todo lo demás, o este gran libro de poemas, ¿verdad? ¿Cuál? Pues el que se va a vender más, ¿no? Y por eso lo pongo en ese espacio, ¿no? Entonces, muchos de los lectores son lectores obligatorios, es decir, público cautivo en las escuelas, en las primarias, secundarias, preparatorias, universidades, ¿no? Y entonces el profesor no solo tiene la obligación de crear una ética y una estética de la lectura, ¿verdad? Sino programar libros que son importantes, ¿no? Pero eso es complicado, ¿no? Es decir, el alumno se queja, a mí me crea muchísimos problemas, es un librote de este tamaño, ¿no? Entonces hay que poner, ¿verdad? Adaptarse a las circunstancias y ahí vas, ¿no? Entonces viene todo este círculo vicioso, ¿no? En donde lo que yo decía, el fiel de la balanza, el punto de referencia, que era el crítico conocido y reconocido, y la academia está abdicando de su labor fundamental, ¿no? En una ocasión, en una conferencia, una gran discusión ahí que tuvimos, ¿no? Que decía yo, pues cómo es posible que en esta universidad tengan estos autores que para mí son de escasa valía, ¿no? Entonces se paró un chico y me dijo, mire, yo soy estudiante del conservatorio, soy estudiante de música, y esa pregunta se la hicimos a nuestro profesor. ¿Por qué razón ponía análisis de Mozart o Beethoven o Schumann y no ponía el rock, todo lo demás, ¿no? Y él dijo, bueno, porque ese tipo de música prenden el radio y ahí está, van a la tienda y ahí está. La única manera de enfrentarte a estos grandes compositores, ¿verdad?, de la música es en la universidad. Y si tú abdicas de eso, estás frito. Fuera de allí todo es periferia. ¿Todo es qué, perdón? Periferia, Arturo. Fuera de la protección, más que el control, de la protección universitaria. Bueno, se supone que la universidad es quien te va a mostrar, ¿verdad?, esas ventanas, esas puertas al mundo, al pasado, y por lo tanto al futuro, ¿no?, de todas estas grandes pensadores en todos sentidos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de las escuelas de literatura? Yo no quiero decir que te tengas que ir, que no puedas trabajar un libro de un señor que no tenga 50 años de muerto, ¿no? Tampoco, ¿no? Pero sí es crear el gusto estético. Si una universidad no te ayuda a responderte a ti mismo qué es bueno y qué no es tan bueno, algo está fallando, ¿no? Si tú crees que Mozart es igual a que los cadetes de Linares en un conservatorio, algo está fallando. Y a mí me gustan los cadetes de Linares, ¿no?, sobre todo cuando tengo 3 aguardientes encima, pero no dejo de reconocer, ¿verdad?, que hay tengo al menos ciertos elementos, parámetros para definir el buen gusto, ¿no? Esto es Más Cultura, ya lo vio, los que saben.
Intramuros, la novela de 1983 de Luis Arturo Ramos, es otra novela que nos da pie para hablar que en su obra ocupa la memoria. Aquí ocupa un lugar primordial porque la ocupa para narrar. El trabajo narratológico, narrativo que realiza Luis Arturo Ramos lo hace a través de esta herramienta para poder dejar huecos en la trama a conveniencia, para narrar de una forma pues completamente parcial. Quizás sea aquí donde pone el mayor énfasis en su trabajo. Podría ser como el sello de esta, su novela, de las más celebradas, si no es que la más celebrada, de Luis Arturo Ramos. Vamos a una recomendación con Luis Gastelum, que nos va a hablar sobre Pasajeros con Destino, y continuamos. Voy a hablar de algo que no me gustaría hacerlo, pero sobre mi propio libro. Voy a contar la experiencia de cómo surge Pasajeros con Destino. Yo siempre escribí en periódicos. Desde la fundación, fui fundador del 1+1. Ahí en el 1+1 me vi afortunadamente involucrado en cuestiones en materia de cultura y estuve participando en la creación del suplemento Sábado. Ahí uno se involucra con la literatura necesariamente y con todas las demás artes, pero sobre todo predomina lo literario. Y me dio por escribir sobre escritores, la vida de escritores, ¿no? Y comencé a hacer una recopilación de escritores de la talla de Octavio Paz, Juan Rulfo, Salman Rushdie, Saramago, Susan Sontag, Solzhenitsyn, Naguib Mahfouz, Norman Mailer, cuyo motivo era nada más o la entrega de un premio o era su muerte o el aniversario de su nacimiento o el aniversario de su muerte, que todos realmente son motivos de vida, igualmente, ¿no? Entonces, a través de sus propias palabras, comencé a hacer unas semblanzas, pinceladas de su propia vida, para quien le interesara conocer y leyera, por ejemplo, Adiós a las armas, supiera quién es el autor, bueno, Hemingway, pero quién era, cómo era en su vida, ¿no? Era un tipo hierático, iracundo, o se escondía detrás de esa careta. ¿Quién era Garibay, por ejemplo, también escondido detrás de una careta de ogro, ¿no? Que no era cierto, ¿no? Tampoco, sino que era una personalidad que tenía que proyectar en un ámbito literario donde predominaba mucho la mojigatería. ¿Quién era Octavio Paz también, el hierático Octavio Paz, ¿no? Su forma de ser. Entonces yo comencé a recopilar todas estas semblanzas, sobre todo no quise caer en lo que se estila ahora, ¿no? Ahora la gente, yo creo que lee muy poco la literatura, pero conoce muy bien al autor y cree que cuando está hablando de un autor ya leyó toda su obra. Entonces primero habría que empezar por la obra y luego conocer al autor, o viceversa si se quiere, pero no dejar la obra de un lado de cada autor. Yo hice estos textos, que ojalá si alguien tiene oportunidad de leerlos les guste. Son semblanzas, son pinceladas de su vida dentro de su obra también. De acuerdo con la muy docta y recontradocta, coleccionista es aquel que colecciona. La palabra colección tiene 5 acepciones. Colección. 1. Conjunto ordenado de cosas por lo común de una misma clase y reunidas por su especial interés o valor. 2. Serie de libros, discos, láminas, etc., publicados por un editorial bajo un epígrafe común, generalmente con las mismas características de formato y tipografía. 3. Gran cantidad de personas o cosas. 4. Conjunto de las creaciones que presenta un diseñador de moda para una temporada. 5. Acumulación de una sustancia orgánica. Monsiváis ha coleccionado presentaciones de libros, fotos, historietas, dibujos, cajas, gatos, premios, alcancías, calendarios, publicidad, cómic, maquetas, juguetes, discursos, álbumes, bastones, sombreros, bufandas, Ha llegado la hora de despedir el programa. Estuvimos hablando sobre literatura, tuvimos un rato pues muy entretenido con Luis Arturo Ramos. Ya platicamos a grandes rasgos, pues quizás sus trabajos más conocidos.
no los más recientes, esos les toca a ustedes checarlos. No se les olvide que casi todo su catálogo de publicaciones está disponible en la colección de la Universidad Veracruzana, no solamente los libros de los 80s, han habido varias reediciones, y bueno, él continúa escribiendo. Actualmente está haciendo literatura infantil, literatura para niños. Seguro también vale la pena checar su trabajo porque pues lo escucharemos, o ya lo hemos escuchado hablar bastante al respecto. Esto fue Más Cultura y nos vemos la próxima.